Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Hernández. Debo confesarles que una de las partes de la historia que más me gusta, como aficionado, no como experto ni mucho menos, es la historia de Roma. Y tengo verdadera curiosidad por conocer los aspectos de la historia de Roma que tienen lugar en Hispania. En esa provincia, ahora Óscar nos contará mucho más en detalle la organización territorial y administrativa de lo que era la península ibérica, a la que Roma dio nombre, porque España, como saben ustedes, viene de Hispania. Óscar Hernández es un divulgador histórico con mucha experiencia en el campo de la divulgación. De hecho, creo que son más de 14 años dedicado a contar la historia a través de su blog, de su canal de TikTok, de su canal de YouTube, que también tiene un canal de YouTube parecido a este, en redes sociales como X. Sus blogs han sido visitados más de 14 millones de veces, para que nos hagamos una idea de cuál es su capacidad a la hora de divulgar. Creo que es importante conocer todos estos detalles y que él sea el que nos lleve en ese viaje en el tiempo que pasará de Roma a la antigua Hispania a través de la última parte de la República Romana, en aquel triunvirato donde Marco Licinio Craso, Pompeyo el Magno y Julio César, vamos a decir que se repartieron el poder, dejando de un lado al Senado, y que posteriormente derivó, como saben, en una serie de guerras una vez que César cruzó el Rubicón. Pues ya sin más preámbulos, que me he extendido demasiado quizá en esta presentación, vamos a hablar con Óscar Hernández, que lo tengo aquí en la nevera. Él forma parte del grupo de divulgadores históricos, donde yo he sido acogido recientemente, y a través de él es donde pues le he conocido un poco más en profundidad. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Joaquín. Para mí es un gran placer estar aquí en tu canal para hacer divulgación histórica, porque como decías, pues yo tengo una larga experiencia, aunque bueno, no tan larga como has dicho, o sea, empecé en 2014, así que en realidad pues llevo 11 años. A lo mejor nos liamos un poco, ¿no? Con el 2014, pero bueno, es eso, 11 años en realidad, no 14. Y pues en mi web, dentro de poco, pues a lo mejor supera las 14 millones, aunque de momento vamos por 10 millones de visitas. Bueno, el número 14 se ha puesto en mi terreno y me ha estado todo el tiempo metiendo, no sé por qué, he sacado el 14, debe ser del 2014, como por supuesto hablo de memoria, pues he sacado los dos 14. Bueno, espero que me perdones tú, que me perdonen también la audiencia por estos pequeños errores. 10 millones son muchos millones, o sea, son muchísimas visitas a tu foro, a tu web, y por supuesto 11 años también son muchos años de divulgación histórica, muchos más de los que llevo yo. Así que, si te parece, vamos a empezar hablando de Roma, vamos a empezar hablando del final de la República, y me gustaría, porque esa es la parte quizá más conocida, que todos más o menos pues, hemos leído, incluso recuerdo una serie de televisión, ¿no? Roma, se titulaba así, o Rome en inglés, una serie bastante buena, o al menos a mí me lo parecía desde el punto de vista del entretenimiento. Luego ya nos dirás tú los aspectos
ya más histórico si era verosímil o no, pero desde luego sí que fue una serie que nos ofreció muchos detalles de la parte de la que vamos a hablar hoy, de Julio César, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a ti la serie de Roma? Pues yo la vi hace un par de años, o sea, no la vi cuando se emitió, porque era muy pequeño. Se emitió a principios de los 2000 y aparte que estaba en HBO, que era un canal de pago, antes de que se lanzara al streaming. Entonces, pues no tenía forma de verla. Pero la vi hace unos años en HBO ya, en el servicio en streaming, y me gustó muchísimo porque, como tú dices, es una de las mejores series que se ha hecho nunca sobre la antigua Roma, probablemente la mejor. Sobre todo en la primera temporada, porque después ya en la segunda decae muchísimo la cosa respecto a la primera temporada. Y a lo mejor quizás por eso no tuvo una tercera, porque la diferencia es tan notable entre la primera y la segunda temporada que a lo mejor por eso la cancelaron. Pero por lo menos la primera temporada que describe el enfrentamiento entre Pompeyo y Julio César en la segunda guerra civil romana, esa temporada es bestial. O sea, por supuesto que se toma sus licencias como cualquier cosa, pero a nivel general ya te digo que es uno de los mejores productos de entretenimiento que se han hecho nunca. Bueno, pues mira, me alegro de que no estuviera equivocado, porque como te digo, soy solo un aficionado de esta época, he leído solo historiografía, por supuesto, para mí las fuentes primarias en latín y es muy complicado, no tengo la capacidad ni el conocimiento para hacerlo, ni tampoco me he puesto a investigar nunca, sino que es una época que disfruto eh, como seguidor o como curioso, ¿no? De todo lo que pasó. Te voy a hacer una pregunta para empezar fuerte. ¿Somos romanos? Pues yo creo que ese es un melón importante a abrir, la verdad. Yo creo que la pregunta no es simple, o sea, y la respuesta tampoco. Me refiero que no se puede responder ni con un sí ni con un no. O sea, en mi opinión. Yo creo que somos todo aquello que ha configurado nuestra identidad en el pasado. Por supuesto, tenemos una importante identidad romana, fruto de todos esos siglos que estuvieron los romanos en Hispania ¿no? Y forjaron ciudades, forjaron un montón de cosas. Entonces, evidentemente somos romanos. Pero ojo, no solo somos romanos, también somos producto de todas aquellas otras civilizaciones y pueblos que han estado en la península ibérica. Al fin y al cabo, o sea, por ejemplo, me llama mucho la atención que todo el mundo reivindique el legado de Roma, que por supuesto es impresionante, pero pocos reivindiquen el legado, por ejemplo, de los musulmanes, que estuvieron aquí 700 años, que es poco, ¿no? O sea, es poco tiempo, ¿no? O sea, si hablamos de forma irónica. Entonces, pues, oye, pues en realidad somos un poco de todos. Somos un batiburrillo, una mezcla de los romanos con los musulmanes, con los griegos, los fenicios, que también estuvieron aquí, también estuvieron brevemente ¿no? Los romanos otra vez de Justiniano, vamos, estuvieron aquí un montón de pueblos diferentes, aparte evidentemente de todo lo que son los pueblos bárbaros, ¿no? Como los visigodos y demás. Así que yo creo que somos romanos, sí, pero con matices, me refiero que no solo somos romanos, somos muchas otras cosas. Bueno, pero de Roma tenemos el derecho, que modificado por supuesto, pero no deja de ser la fuente principal del derecho es el derecho romano. Tenemos la religión, aunque ya no la practiquemos muchos de nosotros, pero el origen y los valores morales que vienen de la religión cristiana vienen de Roma también, que además transformó la religión cristiana para dominarla, por decirlo de algún modo, ¿no? Y tenemos también muchísima cultura, el teatro, la cultura del teatro, la cultura de los juegos, la cultura del deporte, ¿no? Grecia y Roma quizá es, pero no solamente nuestro, también es de los propios árabes. O sea que en cierto sentido ellos beben también de Roma, porque prácticamente todos los pueblos bereberes y los pueblos del norte de África, incluido por supuesto parte de Siria, fueron parte del Imperio Romano. Pero no vamos a ceñirnos a eso, porque a mí me gustaría hablar, y este va a ser el objetivo de hoy. Además, pienso titular este programa como César en Hispania, que parece a lo mejor un capítulo de Asterix, pero, pero bueno, yo creo que puede ser perfectamente
un título perfectamente adaptable a lo que vamos a hablar hoy tú y yo, ¿no? Vamos a hablar de Julio César. Hay un episodio de Julio César, leído de alguno de los historiadores, no sé si Suetonio, ahora mismo hablo de memoria, que eso sí que los he leído, ¿no? Que es cuando se enfrenta en Hispania a la estatua de Alejandro Magno. ¿Qué hacía César en Hispania? ¿Qué edad tenía? ¿Por qué estaba aquí? ¿Y cuál era su trayectoria anterior? En un breve resumen para luego ceñirnos mucho más a Hispania. Mm. Pues respondiendo primero a tu primera pregunta, lo cierto es que Julio César se encontraba en Hispania porque estaba desempeñando, digamos, la primera de las magistraturas de su carrera política. Él fue elegido como cuestor en el año 69 y entonces se vino aquí a Hispania a desempeñar esas funciones. Para que nos hagamos una idea, los cuestores eran, como decía, el primer puesto del cursus honorum de la trayectoria de un político en la antigua Roma y se dedicaban básicamente a la administración del tesoro público. Es decir, eran los que llevaban la revisión de las finanzas y podían trabajar tanto en la propia Roma como trabajar en las provincias, ¿no? Convirtiéndose en la mano derecha del gobernador provincial de turno. Y pues ahí fue Julio César, concretamente a la Hispania Ulterior, porque había dos provincias en Hispania. Estaba la Hispania Ulterior, que está más pegada a Portugal, y la Hispania Citerior, que está más pegada al Mediterráneo. Pues Julio César fue a la Hispania Ulterior y ahí se puso a las órdenes del gobernador provincial Antistio Beto y pues desempeñó estas funciones de revisión de las finanzas públicas. También hacía un poco de representante del gobernador, porque no podía estar en todas partes a la vez, ¿no? Entonces, el cuestor también era como una mano derecha, como un representante, y recorría los pueblos, impartía justicia, escuchaba peticiones, resolvía problemas de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Así que, pues, también una cuestura era un momento ideal para empezar a cosechar clientes, para empezar a cosechar relaciones sociales que en el futuro, en los próximos puestos que desempeñaran en su trayectoria política, pues le fueran bastante útiles. Y respecto a esta anécdota, por lo visto, lo que sucedió es que César se encontraba en la ciudad de Gades, en lo que hoy es Cádiz, ¿no? Ahí en el extremo sur de la península, porque había ido a visitar a uno de esos potenciales clientes que era Balbo. Y se dice que visitó el templo de Hércules y que allí se encontraba una estatua de Alejandro Magno y que supuestamente se echó a llorar porque, oye, que se dio cuenta de que, oye, yo con 31 años no he hecho ni un tercio de lo que el conquistador macedonio había hecho con 31 años, ¿no? A su misma edad. Entonces dicen eso, ¿no? Que se echó a llorar, pero vamos, que no sabemos a ciencia cierta si esto es real o es más bien una anécdota, ¿no? Que nos cuentan las fuentes dentro de esas cosas que les gusta inventar a las fuentes para, pues, eh, adornar, ¿no? La vida de un personaje, ya sea a modo de leyenda rosa o a modo de leyenda negra. Bueno, es un buen enfoque, desde luego, y muy buen punto para empezar. Hemos hablado de César con 31 años. Antes de ello, César tuvo una biografía un tanto también, vamos a decir, tempestuosa, ¿no? Creo recordar que fue prisionero por piratas, estuvo un tiempo en manos de estos y al final les convenció para que le liberaran. En fin, ahí también, me imagino que también habrá un poco de leyenda rosa en toda esta historia. Pero acaba en Hispania, como tú decías, y tiene 31 años. Entonces, ese es el primer contacto que tiene con Hispania, ¿no? ¿Qué era Hispania en ese momento? Pues estamos hablando del 60 antes de Cristo, del 65 antes de Cristo, más o menos. Bueno, concretamente estamos hablando de principios de la década de los 60. Como digo, pues él desempeñó el cargo de cuestor en el año 69. O sea, en Roma las magistraturas se elegían, ¿no? En elecciones y al año siguiente, o sea, se hacían las elecciones y
podías desempeñarla al año siguiente. Entonces, César fue elegido en el año 70 y desempeñó la magistratura en el año 69. Y ahí estuvo en Hispania desde primavera más o menos para cumplir estas funciones. Y ¿qué era Hispania en ese momento? Pues ya era una provincia, bueno, o en realidad dos provincias bastante, bastante pacificadas, bastante conquistadas, ¿no? Si hacemos un muy breve repaso, pues tenemos que los romanos llegaron por primera vez a Hispania con la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Cuando estalla la Segunda Guerra Púnica, ¿no? De Aníbal, ¿no? Todo esto de que estalló en Sagunto, tal. Pues entonces el padre de Escipión el Africano desembarcó en Tarraco, en lo que hoy es Tarragona, y después por ahí empezó la guerra. Una vez que termina la segunda, ¿no? En la Segunda Guerra Púnica, pues los romanos dijeron, oye, pues ya que estamos aquí, nos quedamos. Y entonces, pues, iniciaron un proceso de conquista de la península, que bueno, que se extendió 200 años en realidad. Pero a partir de mediados del siglo II, pues ya estaba conquistada la mayor parte de esa península. De hecho, como tú seguro que sabes, o sea, el último, digamos, gran bastión, el último gran intento de resistencia de Hispania, o sea, de la Hispania prerromana, fue en Numancia, que después fue conquistada finalmente en el 133 por Escipión Emiliano, curiosamente, descendiente del Escipión que había combatido a Aníbal. Entonces, a partir de ese año 133, pues la mayor parte de Hispania ya está conquistada. Solo falta el norte peninsular, ¿no? Los cántabros y los astures, que de eso se encargará Augusto y Agripa a finales del siglo I, unas décadas después de que César estuviera por allí. Entonces, digamos que ese es digamos, el recorrido general por la historia de Hispania prerromana. Si no me falla la memoria, esto lo digo de memoria, creo que la división entre Hispania ulterior e Hispania citerior se hizo en torno al 197 a.C. Y a partir de ese momento, ¿no? que ya ha terminado la Segunda Guerra Púnica, pues se nombran dos gobernadores provinciales para que cada uno se encargue de conquistar el territorio, ¿no? Y de romanizarlo. Claro, sin duda Hispania, en las dos provincias que se constituyó, luego serían tres, creo recordar, al final acabaron siendo cinco, pero en el territorio como tal, que además tiene una denominación clara geográfica de lo que hoy es la península ibérica y de la que se deriva el nombre de España. Al fin y al cabo, cuando decimos somos romanos, también en parte yo creo que no hay un territorio más claramente origen del mundo romano en cuestión geográfica que esto y Bretaña, ¿no? Porque los demás, la Galia, las fronteras de la Galia o de la Germania, pues pueden ser más o menos móviles, pero sin duda Hispania es Hispania, ¿no? Eso está muy claro, igual que Bretaña era Bretaña. Pero a lo que voy respecto a esto, los pueblos íberos, que había multitud de ellos y que no eran una entidad cohesionada, por supuesto, ¿no? Has hablado de los cántabros y los astures, de los que han heredado nombre Asturias y Cantabria, que ya no hay restos de esos pueblos, ¿no? Pero durante todo este periodo era Hispania quizá las provincias más importantes de Roma antes de llegar antes de finalizar la época antes de Cristo y luego empezar la otra, era quizá la más importante dentro de las que tenía Roma en ese momento, que tampoco eran muchas, ¿no? Pues siempre juzgar la importancia o no de un territorio siempre es difícil, porque en general yo creo que todos aportan al imperio, o sea, ya sea una cosa o la otra. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que provincias tan importantes como Sicilia o en el norte de África, pues aportaban el grano, o sea, eran el almacén de grano de Roma, y de ahí llegaban la mayor parte de las cosechas. O, por ejemplo, después, ¿no? Cuando ya estamos en el imperio, Egipto, que también se convirtió en el granero de Roma. Entonces, pues digamos que tenemos provincias, ¿no? Que aportan eso, ¿no? Que aportan, y otras que aportan otras cosas. Como por ejemplo, Hispania, sabemos que destacaba por sus recursos minerales.
O sea, que Hispania era rica en metales, ¿no? Y en estas cosas. Que de hecho, por eso, en parte, querían completar la conquista del norte de Hispania, porque ahí había importantes recursos minerales. Pensemos en las médulas y estas cosas. Pues digamos que cada una aportaba lo suyo. Igual que las Galias también era muy rica y entonces Germania, Britania, o sea, cualquier provincia aportaba lo suyo. Así que yo creo que tampoco podemos hacer, no sé, un ranking, ¿no? Un top de provincias más importantes para el imperio. Hombre, si piensas que lo más importante es la comida, el comer de cada día, pues entonces podríamos decir que eso, que Sicilia o el norte de África son las más importantes, pero como digo, depende de las prioridades que tengas. Yo creo que en general todas las provincias son importantes porque todas son las que juntándose, ¿no? Y uniéndose, las que permiten la grandeza de Roma. Como este programa va sobre Julio César, hay un personaje que evidentemente está muy ligado a toda su historia, que era algo mayor que él y que formará parte de el triunvirato con César, pero que formó parte de un triunvirato previo y que además tiene mucho que ver con Hispania también, ¿no? Que estamos hablando de Pompeyo el Magno. ¿Por qué? ¿Qué hace Pompeyo en Hispania para cobrar, para que tenga esa importancia a la que me estoy refiriendo? Hmm. Sí, antes de nada quería aclarar que, o sea, normalmente a nivel divulgativo, a nivel comercial, solemos decir que eso, que Pompeyo, Craso y César formaron el primer triunvirato romano. Pero en realidad este nombre, o sea, si nos ceñimos a la norma, no sería real, no sería correcto utilizarlo porque ellos nunca formaron legalmente el triunvirato. O sea, su unión era una unión extraoficial, secreta. Me refiero, secreta hasta que se vio la luz, pero me refiero que nunca la institucionalizaron, nunca la legalizaron, a diferencia del segundo triunvirato formado por Lépido, Marco Antonio y Octaviano, que sí la formalizaron y la legalizaron a su manera, ¿no? Con la Lex Titia. Entonces, o sea, lo decimos así a nivel de divulgación, a nivel comercial, pero en realidad, pues eso, que si nos ceñimos a la historia, pues no existió un primer triunvirato, sino que, como mucho, el primer triunvirato sería el de Octaviano y Marco Antonio. Pero bueno, como digo, como estamos a nivel divulgativo, pues lo llamaremos así, primer triunvirato. ¿Y por qué? Como decía, para responder a tu pregunta, ¿por qué estaba Pompeyo Magno en Hispania? ¿Por qué fue? Pues resulta que para responder a esa pregunta tenemos que retrotraernos un poco. En los años 80 había estallado la Primera Guerra Civil Romana entre los partidarios de Lucio Cornelio Sila y los partidarios de Cayo Mario, que era tío de Julio César. Pues al final la Guerra Civil Romana la gana Sila. O sea, después de muchas cosas, la gana Sila y establece una dictadura. Y bueno, Mario había muerto años antes, había muerto en el 86, a lo mejor también por eso ganó un poco la guerra Sila. Y entonces, pues, cuando Mario muere y, digamos, Sila gana la guerra, pues sus generales, ¿no? Los generales marianos se desperdigan, ¿no? O sea, cada uno se va para un lado diferente. Los que habían sobrevivido, claro, los que no habían sido asesinados. Entonces a Hispania se va un general mariano que es Quinto Sertorio. Él se va a Hispania y ahí hace la rebelión contra la Roma encabezada por Sila. De hecho, incluso llegó a tener un senado propio, o sea, un senado alternativo al senado romano. No es que quisiera montar un estado propio en Hispania, sino que simplemente quería rebelarse a la Roma encabezada por Sila. Entonces eso, tuvo un senado propio, vamos, que hizo un montón de leyes y desde luego es un personaje que se merece mucha mayor atención de la que ha tenido. Pero bueno, el caso es que Sila, evidentemente, quería acabar con este conato de rebelión en Hispania y entonces va a mandar a diversas personas para que combatan contra este hombre, contra Quinto Sertorio. Pero ninguno tiene éxito. O sea, Sertorio era un buen general y entonces va cosechando victorias. Hasta que al final
el Senado decide enviar a Pompeyo Magno a combatir a Hispania a este personaje, a Quinto Sertorio. Concretamente, fue a partir del año 77 cuando ninguno de los cónsules elegidos quería asumir el mando de esa guerra, así que finalmente pues le dijo, oye, Pompeyo, vete para aquí. O sea, vete para Hispania para combatir a este hombre. Y al principio, pues la cosa pintaba mal, porque eso, Sertorio utilizaba, por ejemplo, las alianzas con los pueblos preromanos, con los pueblos celtíberos, para hacer una guerra de guerrillas que sorprendiera a los romanos. Pero al final, el genio militar de Pompeyo Magno, pues empezó a virar la tortilla, empezó a ganar victorias. Después resulta que en el año 74, ¿no? Cuando ya llevaba, digamos, 3 años Pompeyo aquí, pues el Sertorio ya está un poco con el agua al cuello, entonces decide jugar una última baza y él busca una alianza con uno de los mayores enemigos de la República Romana, de toda su historia, como es el rey Mitrídates VI del Ponto, que gobernaba un reino que estaba en la península de Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Entonces, hicieron un trato, ¿no? O sea, le dijeron, oye, si tú me ayudas a vencer a Pompeyo en Hispania, yo reconozco las conquistas que hagas en Asia, ¿no? En la península de Anatolia, porque total me da igual. O sea, estás al otro lado del Mediterráneo, me da igual lo que conquistes. Entonces, pues, hicieron ese pacto. Pero evidentemente, como estaba tan lejos, pues, cuando las tropas de Mitrídates llegaron a Hispania, pues ya era demasiado tarde porque Sertorio ya había sido derrotado por Pompeyo. Bueno, y más que derrotado por Pompeyo, fue derrotado por sus propios hombres, porque ya sabes lo que dicen, ¿no? Que cuando la cosa se pone chunga, las ratas son las primeras en abandonar el barco. Entonces, uno de sus hombres de confianza traicionó a Sertorio y lo asesinó a traición en uno de los banquetes que celebraba Sertorio. Y una vez que asesinan a traición a Sertorio, pues ya la cosa va cuesta abajo, porque el hombre que lo asesinó, que quería ocupar su lugar, pues no tenía el genio militar de Sertorio, así que pues en poco tiempo la cosa cayó. Y así acabó esas guerras sertorianas en Hispania. ¿Y qué es lo importante de todo esto a colación con lo que has preguntado? Pues que cuando cuando una persona como Pompeyo hacía la guerra en Hispania, pues hacía muchos contactos, hacía muchas relaciones sociales y sobre todo si ganabas la guerra. Entonces, pues todas las ciudades que antes habían sido partidarias y aliadas de Sertorio, pues van a hincar la rodilla y van a jurar lealtad a Roma y a la Roma de Pompeyo. Entonces, ahí se generan relaciones de clientelismo, ¿no? de dependencia, que le van a venir súper bien a Pompeyo y a sus hijos en el futuro. Y para que nos hagamos una idea, o sea, no sé cuándo vas a emitir esto, pero lo estamos grabando en pleno San Fermín, en plena fiesta de San Fermín. Pues Pompeyo Magno es el culpable de que tengamos San Fermín, ¿no? Si queremos mirarlo así, porque él fue el que fundó Pamplona, o sea, lo que hoy es Pamplona, que en su momento fue Pompaelo, que en realidad pues ya había un asentamiento preexistente allí, pero fue Pompeyo Magno quien al terminar las guerras sertorianas pues fundó la ciudad romana de Pompaelo o Pompelo, que es la actual ciudad de Pamplona. Que esta se fundó por, bueno, yo tengo entendido que era primero una base militar, ¿no? El típico campamento de una legión romana, que luego poco a poco, como sucedían los campamentos más o menos permanentes, se iba convirtiendo en una ciudad, ¿no? Sí, eso es muy típico. Eso es muy típico. Lo vamos a ver mucho en la conquista de Hispania. Pues muy interesante. Ya hemos visto entonces la relación de Pompeyo con Hispania, que es importante. También la de César con Hispania, luego los dos estuvieron aquí antes de los acontecimientos que van a tener lugar una vez que ya tienen una disputa política.
La Sí, relación, además de Pompeyo y de César, se une a través de la hija de Julio César, que se casa con Pompeyo. sí, es así. Evidentemente, cuando ellos montan el primer triunvirato, pues, pues una de las formas más fáciles de aliarse es a través de las alianzas matrimoniales. Sabemos que en la antigua Roma, pues las mujeres pintaban muy poco, desgraciadamente. Entonces, pues las utilizaban básicamente pues, eso, para tener hijos y para las alianzas políticas. Entonces, pues evidentemente, la hija de Julio César, la única hija de Julio César, se va a casar con Pompeyo Magno. Por lo menos hasta que muere la hija, que creo que murió de parto, pariendo a uno de los hijos de Pompeyo, creo que si no me equivoco fue en el 54 antes de Cristo. Entonces, pues, era muy común esto de las alianzas matrimoniales. Por ejemplo, Octaviano y Marco Antonio también lo van a hacer, o sea, y en numerosas ocasiones, no en una sola. O sea, recordemos que, para empezar, Octaviano se casa con Claudia, que era la hija de Fulvia, es decir, la hijastra de Marco Antonio. Y después, más, o sea, Marco Antonio se casa con Octavia, que era la hermana de Octaviano. O sea que todo esto está, ¿no? Está a la orden del día, como se suele decir. Y en ese triunvirato, aunque oficialmente no se conocía como tal, que estaba también el tercero en discordia, que era un hombre sobre todo rico, porque recordamos que Pompeyo tiene el triunfo en Hispania, aparte de otro triunfo contra los piratas, luego ya era un militar, militarmente hablando, era un general de reconocido prestigio, celebrar un triunfo era algo muy importante, y Julio César, todo este periodo previo, incluso durante la muerte de su hija, en el momento, él está en la Galia ya, ¿no? Con la famosa guerra de las Galias que él mismo escribió y que tiene ese poder porque él mismo se dio publicidad, ¿no? Por las hazañas bélicas durante los 7 años de la guerra. Sí, es cierto. O sea, para que nos hagamos una idea, digamos, de la trayectoria política de Julio César, pues primero, como decía, su primera magistratura fue esa, la de la cuestura en Hispania en el 69 antes de Cristo. Después, por ejemplo, lo encontramos siendo, por ejemplo, ganó un cargo religioso en el 63, creo que es, antes de Cristo, que lo nombran Pontifex máximo, que es, digamos, como uno de los máximos cargos religiosos de la antigua Roma, y de hecho es lo que ha derivado en el cargo del Papa actualmente, del Papa de la religión cristiana. El Santo Pontífice, que viene por ahí también. Exacto. Después, por ejemplo, encontramos que Julio César fue edil en el año 65. Los ediles eran, por ejemplo, los que se encargaban de organizar los juegos públicos, los que se encargaban del abastecimiento de víveres a la ciudad, también en esta época se encargaban del control y seguridad de las calles, de los mercados, etcétera. Después, como decía, el 63 gana el puesto de Pontifex Máximo. Después, en el 62, es pretor, que es la segunda mayor ¿no? Cargo político de la antigua Roma, que se encargaba sobre todo de la administración de la justicia. Y después, en el 61, lo nombran en gobernador de la Hispania ulterior. O sea, si bien él en el 69 había sido cuestor al servicio de un gobernador provincial, pues ahora va a ascender, ¿no? 8 años después, y en el 61 va a ser gobernador de la Hispania ulterior. Así que él va a volver a Hispania 8 años después. Y curiosamente, para que veas, ¿no? Cómo son las cosas, él había tratado, o sea, había hecho buenas migas con el gobernador provincial que le tocó, ¿no? Al cargo durante su año de cuestura en el 69, y entonces cuando nombran gobernador provincial a César, ¿qué hace? Que nombra como su cuestor al hijo del gobernador provincial que había tenido en el año 69. ¿No? Porque, oye, es mi amigo, pues voy a promocionar a su hijo, voy a ayudar a su hijo a que tenga su primer puesto
en el cursus honorum. Entonces, así es como funcionaba la antigua Roma. ¿No? A base de clientelismo, a base de favores, a base de enchufe y de alianzas. Después de ese gobierno de propretor, ¿no? de gobernador provincial en la Hispania ulterior, él volvió a Roma, ganó su primer consulado y a partir de ahí formó ese primer triunvirato con Craso y Pompeyo y estos lo apoyaron para que fuera en calidad de procónsul a la Galia. Y pues ahí estuvo, ¿no? Con diversas artimañas legales, estuvo desde el 58 hasta el 51 antes de Cristo. Y combatió en la Guerra de las Galias, que es famosa, aunque sea, por los cómics de Asterix y Obelix. Y después, ya la cosa se desmadró, también a raíz de la muerte de Craso, y poco después, en el año 49, es cuando estalló esa Segunda Guerra Civil Romana que lo va a enfrentar contra Pompeyo Magno, su antiguo aliado y su antiguo yerno. Claro, contra Pompeyo y contra el Senado, ¿no? Contra la República, porque realmente Pompeyo defiende la causa de Cicerón, la causa de Catón. Ahí están dentro de sus partidarios los grandes oradores de la República, ¿no? De la última parte de la República. Y se enfrenta a César en varias batallas que al principio parece que Pompeyo tiene todas las de ganar. Sí, sí, digamos que Julio César o sea, dicho vulgarmente, es el puto amo. Es porque él partió de una situación desfavorable y viró la tortilla totalmente y acabó ganando la guerra. De hecho, yo creo que solo hay una persona que supera a Julio César en cuanto a genio político, que va a ser su sobrino nieto, Cayo Octavio, el futuro Augusto. Pues la guerra civil, como digo, estalla en enero del 49 a.C. y va a suceder varias batallas importantes. Tenemos, no, o sea, lo primero que hace es bajar por Italia, Pompeyo sale huyendo, y entonces una vez que César se hace con el control fácilmente de Italia y de Roma, porque Pompeyo y el Senado había huido, o sea, los senadores partidarios habían huido, pues él se hace con Roma y una vez que estabiliza la situación, cruza a Hispania, no cruza a Grecia, donde estaba Pompeyo, sino cruza a Hispania porque sabe que primero tiene que combatir en Hispania para vencer a los pompeyanos, a los generales pompeyanos que había por ahí. Entonces, cruza a Hispania, vence a los generales pompeyanos en batallas como la batalla de Ilerda, y una vez que ha vencido fácilmente ¿sabes? En 2 segundos a los generales pompeyanos que había por ahí, poco talentosos, pues ya deja a sus hombres controlando Hispania y entonces sí que sí se va para Grecia y entonces, por ejemplo, se enfrenta a Pompeyo Magno en 2 batallas que no pueden ser más diferentes. Tenemos primero la batalla de Didraquio en julio, si no me equivoco, julio del 48, que es un desastre para César. O sea, fue un desastre, o sea, un resultado bastante malo para César. Pero ¿qué pasa? Que él supo recuperarse y el 9 de agosto del año 48, 9 de agosto, creo que lo digo de memoria, pero creo que fue el 9 de agosto, venció de forma total y absoluta a Pompeyo Magno y sus partidarios en la batalla de Farsalia. Pompeyo Magno sale huyendo y él se va a Egipto porque tenía amigos en Egipto, tenía los que creía él que eran aliados, pero lo asesinan. Lo asesinan y vamos, o sea, no había casi ni desembarcado en Alejandría cuando emisarios del faraón Ptolomeo XIII pues lo asesinan. Porque sabían que Julio César venía de camino y entonces pues que querían presentarle la cabeza de Pompeyo Magno como regalo para congraciarse con Julio César. Pero vamos, que eso ni mucho menos acabó con la guerra civil romana. O sea, prosiguió a partir de ese momento. Julio César llegó a Alejandría, no le gustó el regalo que le hicieron y combatió a los seguidores de Pompeyo
porque evidentemente la muerte de Pompeyo no implicó el final de la guerra, y después también combatió contra los propios egipcios del faraón que se habían rebelado, bueno, y ahí es donde participó en la guerra civil egipcia que había entre Ptolomeo XIII y su hermana, la famosa Cleopatra VII. Ganó la guerra de Alejandría, se enrolló con Cleopatra, tuvieron a su hijo Cesarión, después cruzó hacia Oriente, venció al rey Farnaces en la batalla de Sela, aquella batalla famosa en la que pronunció aquello de vine, vi y vencí. Y después de haber vencido en la batalla de Sela del 47, fue hacia el norte de África y venció a los pompeyanos en la batalla de Tapso, en el norte de África, en abril del 46 a.C. Nuevamente, pues todo esto, de vez en cuando él se iba a Roma para controlar la situación. Y después, en el 45, ya tenemos la batalla definitiva, la gran batalla definitiva que tiene lugar en Hispania. O sea, en Hispania es donde acabó la Segunda Guerra Civil Romana, concretamente en lo que hoy es la provincia de Sevilla. Ahí tuvo lugar la batalla de Munda en el año, concretamente en marzo del 45 a.C. Aquí venció a los últimos pompeyanos, ya no hay ningún tipo de resistencia, entonces ya, pues César se queda como el amo indiscutible de Roma y el amo indiscutible del mundo entero, hasta que lo asesinen, por supuesto. Ahora te voy a hacer unas preguntas un poco más técnicas. Ya hemos visto más o menos todo el orden cronológico de los acontecimientos, que son muchísimos. Hispania forma parte geográficamente, adopta un papel importante y preponderante en toda esta situación, por la relación que tenía con los dos grandes rivales, con Pompeyo y con César, y por supuesto con los seguidores de Pompeyo. Como tú has dicho, había generales pompeyanos allí que probablemente habían estado con él durante su época y sus triunfos en Hispania. ¿Cómo hacía César, por ejemplo? Porque bueno, él viene con 3 legiones, creo recordar, corrígeme si me equivoco, de las Galias, pero luego cómo hacían para reclutar, ¿quién pagaba esas legiones? ¿Quién pagaba las legiones de Pompeyo? ¿Quién pagaba las legiones de los hijos de Pompeyo que se refugian en Hispania y combaten luego a César? ¿Quién pagaba las legiones de Catón, ¿no? Por ejemplo, que también combate con él en el norte de África. O sea, ¿cómo se pagaba todo eso? Porque me imagino que una legión, aparte de la formación militar de 5.000 hombres, etcétera, etcétera, las centurias, no sé qué, ostras, había que abastecerla logísticamente, son 5.000 bocas que alimentar, 5.000 hombres que armar y 5.000 hombres que mover con toda la impedimenta que eso implica para preparar campamentos, posiciones, etcétera, construir puentes, para pasar cursos de agua, porque bueno, la ingeniería romana militar es un ejemplo, ¿no? Y es quizá una de las características más importantes de la historia militar de Roma. Entonces, ¿quién paga todo eso? ¿Quién paga la factura de eso? A ver, tenemos que tener en cuenta que todos estos personajes eran inmensamente ricos. Eran inmensamente ricos primero, por sus orígenes familiares, evidentemente, pero no son personas que surgen de la nada y de repente se hacen militares importantes, no, o sea, eran provenientes de familias ricas, o sea, sus familias ya eran ricas, así que ellos van a ser ricos. De hecho, o sea, nadie puede ser político en la antigua Roma o militar en la antigua Roma si no procedía de una familia, o sea, de una familia pudiente. O sea, por supuesto que había personas que llegaban por primera vez ¿no? a los cargos políticos, al Senado, que eran los llamados homo novus, ¿no? Los hombres nuevos, como Cayo Mario, el tío de Julio César, pero vamos, que aunque fueras el primero en el Senado, pues podías tener mucho dinero de otras formas, por ejemplo, siendo un ciudadano de provincias o siendo un ciudadano de una ciudad rica de Italia que no era Roma. Lo que quiero decir con esto es que, vamos, que no hemos inventado la pólvora, que aquí esta gente era inmensamente rica y de partida, pero es que encima, si le sumas todos los botines que conseguían en las guerras, pues más rica todavía. O sea, sabemos que, por ejemplo, antes de la guerra de las Galias, pues César estaba un poco más justo de dinero y, por ejemplo, sabemos que pedía préstamos, por ejemplo, a Craso.
porque Craso era la persona más rica de Roma, entonces pues todo el mundo le pedía dinero a Craso. Evidentemente, préstamos como, casi como usurero. Y pues sabemos que la relación entre César y Craso pues era bastante intensa antes de la guerra de las Galias. Pero es que ganó tanto dinero en la guerra de las Galias que a partir de ahí ya no le hizo falta a Craso porque ya era muy rico. Y evidentemente tenemos que tener en cuenta que no es solo el mandamás, o sea, por debajo del mandamás hay toda una serie de oficiales, toda una serie de generales, ¿no? Que también proceden a su vez de familias ricas y que también tienen su dinero, entonces, que también están enriqueciéndose. Así que todos aportan para pagar a los legionarios, para pagar todo lo que haga falta, ¿no? El abastecimiento de las legiones, la logística, la comida, los animales, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, participar en la campaña era una promesa de ganar dinero. Era una promesa. Y por supuesto, también se les decía a los legionarios, oye, enrólate, o sea, ponte a trabajar para mí porque en el futuro te voy a dar grandes recompensas. Y no solo en metálico, sino que, por ejemplo, en forma de tierras. Sabemos que en el último siglo de la República hubo un problema bastante gordo para licenciar a los soldados y para buscarles tierras. ¿Por qué? Porque evidentemente el primer siglo antes de Cristo está lleno de guerras civiles y cuando hay guerras civiles, pues las legiones crecen muchísimo. Entonces, pues, si tú reclutas muchas legiones, también corres el riesgo de tener después que buscarle tierras. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el futuro Augusto, el joven Cayo Octavio, pues, o sea, las va a pasar bastante chungas, va a tener una soga puesta al cuello para buscarle tierras a los soldados después de la batalla de Filipos contra los asesinos de César, después de las batallas contra Sesto Pompeyo en el 36, después de la batalla de Accio y la conquista de Egipto contra Marco Antonio. Entonces, es este tipo de cosas. Entonces, es muy complejo analizar todo este tema del abastecimiento y la logística de los ejércitos, porque la verdad es que, vamos, que es desde luego bastante compleja, pero bueno, entre mi riqueza personal y la riqueza que obtengo gracias a los préstamos y demás, pues podemos conseguirlo. Claro, porque en todo este proceso es que muchas veces nos imaginamos a un estado del Roma o la República Romana como un estado moderno en algunos aspectos, ¿no? Como que el pueblo contribuía y que esas contribuciones iban a generar las legiones y que las legiones eran la defensa de los límites de la República y posteriormente del Imperio. Pero esas legiones en realidad, la mayoría de ellos eran pagadas por particulares. O sea, yo quiero conquistar en la República Tardía era así, yo quiero conquistar la Galia, preparo 3 legiones, las pago yo, las monto yo, voy para allá, conquisto la Galia para Roma, me llevo el triunfo, pero el millón de esclavos que hago allí, ese es mi principal beneficio que luego voy a vender en Roma, ¿no? Por ejemplo. Sí, es que ese es uno de los problemas por los que cayó la República y empezó, digamos, el Principado. Porque desde que las legiones pasaron de tener lealtad a Roma, al Estado romano, a tener lealtad a un solo hombre, pues ahí ya la hemos jodido. O sea, a partir de ahí empezó a decaer en la legalidad. Porque ya te digo, o sea, esas legiones pasaron o sea, de trabajar al servicio del Estado a trabajar al servicio de un hombre que es el que les pagaba, que les daba las recompensas, les daba las tierras al final. Entonces, pues al final eso degeneró en la aparición de estos superhombres que al final cuestionaron la legalidad. Tenemos, pues, primero, ¿no? Tenemos hombres como Cayo Mario, como Sila, y después, una generación después, tenemos a Pompeyo, a Julio César, después tenemos a Augusto, a Marco Antonio, a Lépido, vamos, todo un plantel de personajes que desde luego les daba bastante igual
lo que importara la legalidad. O sea, ellos hacían lo que les daba la gana con el poder que les daba las legiones y el chantaje que podían hacer al Senado romano. De hecho, en una fecha tan temprana como es el 88 a.C., ya Sila marchó contra Roma por primera vez y dijo, oye, es que si no hacen lo que yo quiera, pues voy a marchar con mis legiones. Y él entró en Roma con las legiones, cosa que era absolutamente ilegal y anticonstitucional. Pero vamos, él lo hizo para presionar al Senado para que hiciera lo que a él le daba la gana. Sí, lo mismo con César cuando cruzó, no disolvió las legiones, sino que cruzó el Rubicón con ellas dirección a Roma, ¿no? Y una vez que llega el imperio, porque claro, Hispania va a seguir evidentemente formando parte de la República hasta que la República termina y empieza el imperio con César Augusto, con Pompeyo, Pompeyo con Octaviano, que tú lo has mencionado, que luego será César Augusto como primer emperador y además durante muchos años. Y ahí, ¿cómo se costeaban estas? Porque yo sé que en España estaba la 13 Legión, ¿no? Gémina. Sí, me suena, pero no lo puedo decir a ciencia cierta. O sea, lo de los números de las legiones es una locura. Porque, aparte, mucha gente se piensa que las legiones tenían un solo número, pero no. O sea, Ah, sobre claro, todo van en cambiando. estas épocas, los números podían repetirse. Los números podían repetirse porque había, pues eso, apostillas, ¿no? O sea, apodos para las legiones. Así que podía haber 3 legiones 3 o 3 legiones 5, vamos. Que no es que haya una sola legión de cada número. Así que es un poco lío, ¿no? Identificar legiones. Me refiero que a partir de ese momento, por ejemplo, las Mm. legiones que estaban en Hispania ya no eran pagadas por un señor, sino que ahí sí que pertenecían al imperio. Claro, pero al fin y al cabo el imperio pertenece a una persona. Claro. Así que, me refiero, estamos en la misma, ¿no? O sea, el imperio pertenece a una persona, el imperio pertenece a Augusto o a quien sea. Y Augusto, que era el sobrino de César, que es su heredero, al que él nombra hijo, además. Bueno, sobrinos, nietos. César le nombra a su hijo, ¿no? Antes de ser Sí, asesinado. sí, Por sí, tanto, sí. es el primer heredero, digamos, a dictador, ¿no? Porque realmente fue lo que asumió, ¿no? Aunque gobernó en ese triunvirato con el general de César, con Marco Antonio y con Lépido, ¿no? Sí, esto es una cosa que me fastidia bastante. O sea, que todavía hoy en día tienes que ver por ahí esto de que llaman emperador a Julio César. Y no, señores, Ya, lo no. sé. Julio César nunca fue emperador. O sea, y yo creo que este error, este bulo tan repetido, surge de la confusión entre el título de imperator, que es un título militar que nada tiene que ver con cargo político o institucional, y ¿no? La palabra moderna utilizada en el siglo XXI, que es emperador. O sea, ser un imperator en la antigua Roma no significaba ser un emperador, ni mucho menos. Imperator era el título militar, digamos, de victoria que te daban tus soldados cuando conseguías una victoria importante. Pues te proclamaban imperator, ¿no? Que significaba general victorioso. Pero vamos, que no tiene nada que ver con los emperadores que dominarían Roma en los siglos siguientes. Entonces, lo máximo que consiguió Julio César fue que lo nombraran dictador vitalicio. Concretamente, el título es Dictator Perpetuus, o sea, dictador perpetuo. A efectos prácticos es lo mismo con emperador, ¿no? Porque, oye, dictador perpetuo, pues ya me dirás tú a qué se diferencia de un emperador, pero vamos, que a nivel institucional, a nivel legal, a nivel de derecho, nunca fue emperador, sino fue dictador vitalicio. Y cuando lo asesinan, evidentemente, se descubre el testamento de Julio César y descubren que su heredero es un tal Cayo Octavio, que era un chico de 18 años, que era su sobrino nieto. ¿Por qué nombra heredero a su sobrino nieto? Pues básicamente porque no tiene herederos varones. O sea, la única hija biológica de Julio César fue Julia, ¿no? La que murió. Y aparte, tenía el hijo con Cleopatra, pero ese no era un hijo legítimo, claro, porque lo había tenido con una reina extranjera y encima
o sea, poniéndole los cuernos a su esposa, porque Julio César estaba casado con una dama romana mientras se enrollaba con Cleopatra. Estaba casado con Calpurnia, que era su tercera esposa. Entonces, pues, evidentemente Cesarión nunca fue un hijo legítimo y de hecho ni siquiera le hizo caso en el testamento. O sea, no lo reconoció ni le dejó nada en el testamento. Entonces, pues, las 3/4 partes de la herencia de Julio César fueron a parar a Cayo Octavio, que era eso, su sobrino nieto y, digamos, el miembro varón de su familia que más confianza le daba. Y a partir de aquí, pues, Cayo Octavio utilizó el poder de esta herencia para hacerse con el poder militar y después con el poder político. Y será durante su imperio, porque aquí ya sí que es emperador, como bien has mencionado, que además tiene por ahí estatuas en todas partes, incluido en Hispalis, ¿no? En las ruinas de Itálica, en Sevilla, en Santiponce, concretamente. Recuerdo una de las estatuas que se puede ver en España hoy día, perdón, de César Augusto, también en Mérida, en fin. Pero es con él precisamente cuando se termina de conquistar todo el territorio que pertenece a la península ibérica, como tú has comentado, los cántabros y los astures. ¿Qué eran los cántabros y los astures? Porque tenemos muy poca información de ellos, ¿no? Solamente lo que dicen los historiadores de la época y, por supuesto, los conocimientos que tenemos es a través de los romanos, porque la mayoría de todos estos pueblos, incluidos los galos, tenían una lengua ágrafa, o sea que apenas hay información de ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Afortunadamente, yo creo que nuestro mayor conocimiento de las guerras cántabras procede de la arqueología, porque vamos, si esperamos a que las fuentes escritas nos digan algo, pues vamos listos. O sea, las fuentes escritas son bastante escasas en lo referente a las guerras cántabras o a cómo eran los pueblos cántabros. Así que es gracias a la arqueología, sobre todo, que podemos ¿no? Descubrir cómo fue este periodo. Concretamente, las guerras astur-cántabras tuvieron lugar entre el 29 y el 19 antes de Cristo. Concretamente, sabemos que la conquista se había empezado en el 29 antes de Cristo, pero que digamos Augusto, ¿no? El que ya es Augusto a partir del 27, pues no había participado al principio. ¿Y cuándo va a participar? Pues él se va a ir a participar a las guerras cántabras a partir del, creo que era el 25 antes de Cristo. Y antes, pues, había habido varias personas, como digo. Primero estuvo Estatilio Tauro en el 29. Después encontramos, por ejemplo, a Calvicio Sabino en el 28, a Sexto Apuleyo en el 27, pero esta gente no había tenido gran éxito. Entonces va Augusto, creo que es en torno a eso, al 26, 24 antes de Cristo. Él hace varias campañas en España, o sea, organiza varias ¿no? Etapas, pero digamos que sus logros son efímeros. O sea, él, por supuesto, va a venderte la idea, porque era un maravilloso y excelente propagandista, él te va a vender la idea de que ya toda Hispania ha sido pacificada y de hecho, por ejemplo, él va a cerrar las puertas del templo de Jano en Roma. ¿Qué significaba esto? El templo de Jano en Roma solo se cerraba cuando había paz en todo el mundo. Entonces él dice, oye, yo he conquistado Hispania, así que voy a cerrar las puertas del templo de Jano. Pero vamos, que es irreal, es una ilusión, porque poco después ya esa conquista que se había hecho, ¿no? Bajo cordones, ¿no? O sea, era una conquista muy débil, pues los pueblos se van a rebelar de nuevo y encontramos ya que en el 22 están de nuevo haciendo la rebelión. Y no fue hasta el año 19 a.C. cuando Marco Vipsanio Agripa, la mano derecha de Augusto, va a viajar a Hispania y va a terminar de una vez por todas las guerras asturcántabras y las va ¿no? a sofocar a sangre y fuego. Ahí a terminarlas de una vez por todas. Y a partir de ahí sí que sí,
la guerra, ¿no?, en el norte de Hispania acaba. ¿Por qué? Pues para responder un poco a la pregunta, ¿por qué se tiene que esperar hasta finales del siglo I para conquistar el norte de Hispania? Pues básicamente, en primer lugar, por la orografía. O sea, cualquiera que haya estado ¿no?, en Cantabria, en Asturias, pues sabe que es una zona muy montañosa y estos pueblos se aprovechan de esta geografía. Se aprovechan y entonces pues tienen muchas emboscadas a cualquier romano que pueda ir ahí. Entonces, digamos que los romanos habían conquistado toda Hispania, menos eso, porque básicamente pues cualquier romano que entrara ahí pues estaba muerto. Entonces, no es hasta finales del siglo I cuando deciden tomárselo en serio y dicen, oye, vamos a mandar contundentemente soldados aquí para poder conquistar a esta gente. Y ya se acabaron los juegos, se acabó el cachondeo. Entonces, pues tenemos esas guerras asturcántabras. Y yo creo que, por ejemplo, o sea, son un ejemplo de cómo se pueden superar los relatos de las fuentes gracias a la arqueología. Por ejemplo, las fuentes te dicen que los cántabros eh, también al final de la guerra hacían esta guerra de guerrillas. Pero sin embargo, la arqueología ha demostrado que no solo se hacía guerra de guerrillas, sino que también había grandes batallas campales en las guerras asturcántabras. Así que es un ejemplo de cómo el relato que nos permite la arqueología complementa al relato que nos dan las fuentes. Bueno, pues muy interesante. Yo creo que además es una muy buena forma de acabar esta hora de charla que hemos tenido sobre Roma, y sobre Roma en Hispania, sobre Julio César en Hispania, y evidentemente cuando hablamos de Julio César teníamos que hablar de Pompeyo y teníamos que hablar de César Augusto, ¿no? Así que, Óscar, muchísimas gracias por ofrecernos este primer avance de lo que puede ser, espero, una colaboración más estrecha y que participemos en más episodios parecidos a este, más en profundidad de temas menos genéricos. Este evidentemente era muy genérico, hemos dado un repaso tanto a la vida de César en su parte ya más madura, más política y más militar, porque si nos ponemos a trabajarlo en profundidad necesitaríamos horas y horas y horas. Así que yo creo que ha sido un muy buen resumen y hemos visto también la relación de Hispania, desde el punto de vista Hispania siempre hay que recordar que además de provincias administrativas, que había dos, como hubiera comentado, es la parte geográfica que entienden los romanos como península ibérica, porque luego habrá quien nos digan, eso de que existía España, no estamos diciendo que existía España, estamos diciendo lo que los romanos llamaban Hispania y que geográficamente luego será España también geográficamente hablando, incluso cuando esté compuesta por varios reinos. Pues muy bien, Óscar, muchísimas gracias, de verdad, que sigas en esa divulgación. ¿En qué estás ahora? Además del canal, ¿tienes algún libro pendiente o algo por publicar? O cuéntanos un poco ya de tu futuro y tu presente desde el punto de vista de divulgación. Pues yo la verdad es que o sea, yo me dedico actualmente en exclusiva a esto, o sea, soy autónomo y, y entonces pues estoy las 24 horas del día metido en estos fandangos. Entonces, lo primero que empecé es mi web, ¿no? La web Historia, en la que he publicado más de 1600 entradas y ahí pues te cuento toda la historia. Bueno, de historia antigua de Roma, por ejemplo, he publicado más de 100 entradas, ciento y pico entradas. Y pues te cuento, digamos, con bastante detenimiento. Pero es que después, evidentemente, no me quedo solo en la web. Aparte de los cientos de artículos que puedes leer en mi web, pues tengo las redes sociales en las que publico contenido todos los días. Tienes también el podcast. Tengo un podcast de entrevistas que es semanal y en el que cada semana entrevisto a historiadores, arqueólogos y divulgadores para abordar temas diversos. Es un podcast que tiene bastante éxito. También subo los vídeos a YouTube y, por supuesto, a nivel presencial, pues eso, doy todo tipo de charlas y conferencias allá donde me quieran llamar. Y ojo, yo estoy siempre abierto también a viajar a la península, si se puede.
También publico en revistas. He publicado, por ejemplo, en la revista Muy Interesante varias veces, bueno, y en más revistas. También, pues eso, colaboraciones en podcasts y en canales de YouTube como este. Y en general, todo aquello donde me llamen y donde pueda llegar a la gente. Así que ese digamos, es mi mundo y es mi trayectoria. Y llegados a este punto, pues yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Joaquín, por tu labor y por haberme invitado aquí a tu canal para inaugurar estas colaboraciones. Y por supuesto también tengo que agradecer a todas las personas que nos apoyan para que sigamos en nuestra labor, y que sin ellas pues esto no sería posible. Así que muchas gracias también a todas esas personas que nos ven, que nos leen, que nos comparten, que nos pagan, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias a ellos y muchas gracias a ti. Y ustedes ya saben, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.